aspectos. Los hospitales tienen que tener un aspecto que es más importante, pero luego también tienen que tener una faceta investigadora, obviamente, y una faceta docente. Enseñanza a los estudiantes de medicina, de enfermería, ¿no? O sea, son los hospitales todos tienen esos tres pilares que se sustentan, son igual de importantes, porque si no hubiera docencia o no hubiera investigación, eso se acabaría resintiendo la atención a los pacientes. Es decir, cuando mejor es un hospital que tiene más capacidad de investigar, más capacidad de enseñar a residentes o de enseñar a estudiantes de medicina o de lo que sea, ¿no? O de Dentro de lo que es la faceta investigadora de los hospitales, unas de las estructuras que sujetan o apoyan la investigación en el hospital son los biobancos. Los biobancos son almacenes de muestras, sitios donde se almacenan muestras para investigar. No muestras biológicas. Muestras biológicas pueden ser muestras líquidas de sangre para investigar, por ejemplo, muestras de ADN o muestras de tejidos. Y entonces, dentro de las muestras de tejidos, nosotros tenemos tejidos oncológicos, o también sea un banco de tumores, que también lo tenemos, y luego dentro de ellos, como nuestro producto como más diferencial y digamos, no sé si me gusta decir producto estrella, pero sí, porque es como muy importante, son los cerebros. Entonces tenemos un banco de cerebros, que es la gran riqueza, y además somos el único banco hospitalario de la Comunidad de Madrid que tiene un banco de cerebros. Like water, my love runs free. Que es el que lleva la doctora Guerrero, que es neuropatóloga. La especialidad de neuropatología es una subespecialidad dentro de la anatomía patológica, muy compleja y muy específica, y hay muy poca gente que la quiera hacer porque es muy difícil y es muy sacrificada y exige muchas cosas, como cuando te cuenta ella todo el tema de los priones y todas estas cosas, que te lo contará ella muchísimo mejor que yo. Entonces el hospital tiene un biobanco que está apoyado por el Instituto Carlos III de investigación, y dentro del biobanco tenemos los bancos de líquidos y tenemos el banco de cerebros. Como es un banco donde se procesan muestras biológicas, tiene que tener un laboratorio, porque cuando llegan se extraen las muestras, o bien la sangre de los pacientes, o bien en un quirófano se extrae un tumor, o bien en una sala de autopsia se extrae un cerebro, pues hay que trabajarlos, hay cosas que hay que trabajarlas, y necesitamos un laboratorio para que se trabajen las muestras, ¿vale? Y este es el laboratorio de apoyo a la investigación del biobanco, que está dentro de la zona de investigación de los laboratorios, ¿vale? Vamos a ver la parte del biobanco y luego vamos a ver abajo cómo se almacenan las muestras. Una vez que las muestras se extraen y se procesan, se almacenan, que es lo que vamos a ver a continuación. I know you are with me in the dark. I can almost see. Digamos que hay diferentes procedimientos y diferentes instalaciones para cada procedimiento. Claro. Entonces aquí vas a ver. Vamos a entrar por el principio. Esto sería cuando se extrae una muestra, pues llega a un laboratorio. Lógicamente, es donde se trabaja y se procesa. Pues aquí. Hola, Elena. Mira, Elena es una de las buenos días. Hola. Las técnicas de biobanco. Ella trabaja en biobanco. Hola, encantada. Técnico de anatomía patológica. Encantada. ¿Vale? Y entonces esto sería esta parte, es la parte del laboratorio general de investigación, y esta es la zona nuestra del laboratorio de biobanco, donde ves, por ejemplo, esto ya te contará Mami, por ejemplo, la parte final, cuando ya quieres estudiar casos, esto es lo que tú estudias al microscopio, ¿vale? Ella lo procesa, lo trabaja, luego lo vamos a almacenar abajo. Vas a ver luego dónde lo almacena. Todo un procedimiento. Primero, por ejemplo, los cerebros, primero se extraen, ¿no? El cerebro como una autopsia. Luego hay que tomar estas muestras pequeñas, que se hacen otras, que ahora lo vemos, y luego ellas aquí es lo que hacen. Vamos a dejar la revista, ¿no? Sí, vamos a dejarlo aquí y luego ya. Te las enseñamos, son muy bonitas. Vale, estupendo, la verdad aquí lo vemos. Luego de esas muestras que cogemos, pues las técnicos lo que hacen es pues prepararlas para que las podamos ver al microscopio, porque si no, no las podemos ver. Claro. Entonces, eso es pues todo lo que hacen aquí. Con esos aparatos lo cortan muy finito, lo tiñen y nosotros ya lo podemos diagnosticar.
que entiendo que estáis bueno, en este tipo de investigación y demás, eso cuando te metes en el mundo de la medicina ya lo llevas contigo, o sea, tú ya digamos que cuando te pones a estudiar la pasión que un poco te mueve a llegar a este fin donde has llegado, o eso te va a ver, en mi caso yo sí que me gustaba desde el principio lo que es todo el tema de las autopsias, bueno, el cerebro, no solo la neuropatología, sino también me gustaba la psiquiatría, la psicología. Lo que pasa es que luego también pues lo enfocas un poco depende de la especialidad que haces. Yo en mi caso, pues como me hice patóloga, que somos los que diagnosticamos al microscopio aquí en España, pues luego he tenido la suerte de terminar aquí en el banco de cerebros y poderme dedicar a ello, porque hago las autopsias y esto. Pero hay otras personas que es un poco más, no es así tan... que te lleva un poco el sitio donde estás, las necesidades que hay de que te dediques a una cosa, porque no hay nadie, un poco varía. Sí, o sea, yo creo que el gran reto, por ejemplo, cuando tú haces asistencia, que todos hacemos asistencia, es pensarte, o sea, enfocar tu día a día, es pensar que en tu actividad asistencia te puedes plantear una pregunta científica. Las personas que tienen siempre esa mentalidad de intentar preguntarse por qué pasan las cosas son las que luego investigan su vida cotidiana, que nosotros al fin y al cabo somos asistenciales, pero la parte, o sea, no nos dedicamos a investigación básica, sino hacemos asistencia, y además de la asistencia tenemos como una faceta investigadora, ¿no? Y eso es porque tú tienes como un perfil que hace que tú te plantees generalmente cosas que van, bueno, ¿por qué pasa esto? Y te guste como hacerte una pregunta científica en tu vida cotidiana, que yo creo que eso es como el día a día en general. O sea, pues te decía que los hospitales tienen como 3 patas y es muy difícil separar la parte asistencial de la docente y de la investigadora. Deberían, ¿sabes? Un profesional debe intentar mantener siempre esos 3 aspectos en su vida profesional, aunque sea asistencial, es complicado porque luego la asistencia te lleva mucho, pero tienes que intentar mantenerte un huequecito para no perder eso y tampoco perder pues la docencia de los residentes, que es en tu trabajo habitual tienes residentes y tienes que intentar también mantener ese aspecto a lo mejor no ir a una cátedra a dar clase, pero sí mantener tu docencia pues con la gente que está a tu lado, con tus residentes, por supuesto, como mejor con los técnicos. ¿Sabes? Que esos 3 aspectos un médico hospital los debería tener siempre. ¿Sabes? Yo creo. Vamos a ver la parte, Elenita, nos cuentas tu parte ahora de cómo almacena. Bueno, entonces ella ya, una vez, Elena, que es la técnica de anatomía patológica, una vez que ya está, ha hecho toda su extracción, en este caso vamos a hablar de los cerebros, ¿no? Pues ella tiene que almacenar abajo. Vas a ver abajo cómo almacenamos, no solamente, como hablamos también del biobanco, pues le cuentas también dónde almacenar los líquidos, los cerebros, ¿vale? Que es abajo, ¿no? El almacenamiento, ahora vais a bajar a los sótanos del hospital, que también es una experiencia. Claro. Os vais a reír. Todo es una experiencia y todo se aprende. Porque es un sitio que ya veréis, los sótanos, o sea, el corazón de los hospitales, los que no lo notan, es verdad, es como una experiencia. In the dark, I can almost see you clearly. Every day, you're singing over me. Like water, my love runs free. Bueno, esto es el bio. Bueno, yo Pasa. Ajá. Bueno, yo. Pasa tú. Yo primero. Sí, no te preocupes. Vale, me voy a sorprender. No, yo miedo no tengo, o sea que. Oh, come be with us, Holy One. Mira lo que necesitas. Aquí es espectacular, ¿verdad? Yo digo que es una experiencia. Madre mía. Aquí ahora pueden hacer otro. In my pain, I know you can feel it. No, esto por ejemplo está construido con ayudas del ISTI, del Carlos III, con proyectos de investigación. O sea, es un proyecto de investigación. Y eso nos lo dieron ya en el 2009 y desde entonces pues hemos ido cada 4 años presentándonos la memoria, la actividad científica. Se ha ido trabajando en ello. Sí, se ha ido trabajando, sí. Oh, there is nothing
tú ahí, Sí. esta es la sala de criopreservación. Es que mira, vamos a explicar A ponerle, un poco, sí, porque es ponerle que en situación. Mira, es que los bancos de cerebros tienen unos procedimientos y aunque son de investigación tiene que haber una parte que es diagnóstica para ver primero la enfermedad y luego ya dejarlo como bien catalogado, qué enfermedad es, lo primero. Entonces, ¿qué se hace? Se extrae el cerebro lo primero y lo que hacemos habitualmente es como dividirlo en dos partes. Un hemiencéfalo se dedica para hacer el diagnóstico de la enfermedad, de lo que es, y el otro hemiencéfalo es lo que se congela parte aquí y en fresco A menos 80, sí. a menos 80. Entonces aquí lo que hay es congelados hemiencéfalos de los pacientes donantes. A menos 80 grados. Sí, tiene que estar a menos 60 grados. Mira, enseña. Only one. Oh, come be with us, Holy One. Pues mira, aquí Mira, que ya te enseñas que con los guantes. se congela esta temperatura pues, para que el tejido esté perfectamente conservado. Sí. Claro, porque si no, no se Y pueden aquí hacer es- luego estudios, porque todo esto que está aquí congelado no es para tenerlo aquí, es porque los investigadores que están trabajando pues en Alzheimer, que pongo un ejemplo, en Parkinson, en cualquier cosa que ellos quieran, solicitan tejidos y tenemos, pues se lo cedemos. Entonces se puede ceder este congelado y ahora te enseñamos también parte de del otro Claro. estudio que también Por eso tenemos es un ahí biobanco, archivo. porque Es que- trabajamos en red. Claro. O sea, pertenecemos a la Red Nacional de Biobancos, que es muy importante porque hoy día la investigación no se entiende si no trabajas en red. O sea, la figura de Ramón y Cajal solo, aislado, trabajando él solo, intentando buscar las neuronas hasta que las consiguió ver, pues es una figura que en el siglo XXI no se entiende. Hay que trabajar con grandes redes de investigación, de investigadores, que se envíen las muestras. Por eso el Carlos III en su momento, el ISTI, apostó por los biobancos, porque trabajamos todos en red. Y además yo creo que esto se consigue mucho más, ¿no? Claro, Porque se va creciendo claro. mucho más deprisa. en Tenemos todas más las facilidad investigaciones. para almacenar las muestras y sobre todo para donarla a investigadores, no es para que trabajemos aquí nosotros, que trabaje toda la comunidad científica. Incluso me ha parecido leer en algún sitio que desde fuera de España se solicitan también cerebros también, a, porque a vuestro la hospital. Red Nacional de Biobanco luego se interrelaciona con la red europea y con la red y con cualquier investigador podemos mandar Cualquier muestras, banco que hay cualquier muchos, banco de Estados Unidos, donde sea. O sea, privado son redes también puede mundiales. contactar. Digamos que a nivel, eso es una pregunta ya mía un poco, a nivel sanitario, de investigación y todo esto, sí está unido la ciencia a nivel mundial para todos los avances que se logran en el estudio de todo esto. Bueno, puedan- los biobancos son precisamente Para eso. para intentar unificar un poco donde los investigadores pueden ir a solicitar Porque los cada vez, claro, tejidos. cada vez más importante poder participar en proyectos europeos. O sea, que son proyectos ya no solamente proyectos nacionales o locales, sino al revés, proyectos europeos, que es, digamos que si tú quieres investigar, para investigar en calidad tienes que trabajar con redes de biobancos y con proyectos ya mínimo, por lo menos europeos, Sí, ¿sabes? sí, sí. Perfecto. Ya tienes que Lo único cerrar. han salido los números. Esto es como la nevera de casa. Sí. Sí, claro. Luego enseñaré uno de líquidos para que vea cómo tenemos también los líquidos. Y todo esto está ahí Está trazado. Claro, está haciendo un trazado de todas las temperaturas Claro, nosotros continuamente. tenemos un sistema de alarmas. Esto que ves aquí es un sistema de alarma que conecta con el laboratorio de urgencias del hospital para tener una seguridad de una trazabilidad de 24/24. Si en un momento determinado baja la temperatura de un halcón a una, es decir, de repente en vez de estar a menos 80 está a menos 70, por ejemplo, ¿no? O sea, se empieza como a calentar, ¿vale? Sí. Salta una alarma que se oye arriba, es una alarma sonora en el laboratorio de urgencia, que siempre hay gente, y se llama un móvil. ¿Vale? O sea, que tenemos una trazabilidad, una seguridad de la muestra 24/24. En realidad no se entiende ningún tipo de bancos si no hubiera donantes. Siempre hay que recordar, es importante que lo recuerdes, la importancia de los donantes. Sí, eso tengo preguntas ahora para Pregúntalo la porque entrevista. Lo esto es tengo. muy una, importante. es una de las varias preguntas que La era poner importancia concienciar y todo eso. Y el mensaje, que la gente piense, porque todo el mundo entiende, tiene muy claro que la importancia de donar un corazón, Sí, o la de donación de donar, sangre, se está al día, tal cual. incluso Pero ya en de cambio, médula. donar para investigar es como otro concepto y es igual de importante, porque si tú piensas, si piensas de una manera general, o
si tú, por ejemplo, cuando donas, o sea, tu familiar dona un corazón, salvas la vida de una persona, claramente. Pero cuando tú donas algo de, o sea, sangre o ADN o un cerebro para investigar, lo que estás permitiendo es que avance la sociedad, o sea, que avance el conocimiento y que al final mejore la vida de todos. Y si al final avanza el conocimiento en Alzheimer, en la Corea de Huntington o cualquier patología, pues al final de la manera indirecta te va a repercutir a ti, porque eso nos beneficia a todos como sociedad. Pues es muy importante que las personas reciban el mensaje de la importancia de la donación para investigar. Tenéis, aparte de esta sala, ¿esta es todo de cerebros o también de otros? de líquidos y de cerebros. Bueno, líquidos y de cerebros. líquidos, pero hay sobre todo cerebro. Sí, esta no, pero también aquí Ahí están los líquidos. Los líquidos, sangre, ADN, extracción de ADN, sí hay líquidos, hay sangre. Como líquidos, sangre ya no, plasma, suero y ADN extraído. Runs free. Oh, there is nothing like your love. There is nothing and no one above. Oh, come be. Bueno, y esta es donde está la otra mitad del encéfalo en formol. Esto todo es formol. De tener los cerebros en formol a tenerlos... Pues es lo que te comentaba. Con estos cerebros primero yo los he diagnosticado. O sea, tomas el... Ahora entenderás un poco, es que hemos empezado como desde el final. Bueno, no, pero también el principio, porque cuando llegan las muestras... No, pero y digo, luego, bueno, sí, digo pero el procesamiento técnico. Entonces, aquí lo que se hace es, cuando yo ya los he diagnosticado, se quedan archivados aquí en formol, porque el formol aguanta el tejido a años y años y años. Entonces, aquí este tejido también sirve para, si te piden para, por ejemplo, el DNA. El congelado es más para proteínas, para hacer estudios con proteínas, pero con este tejido se puede hacer tanto estudios morfométricos o por el microscopio, o también para extraer DNA y hacer estudios de enfermedades que se quiera. Es que hay tantos estudios que tampoco, no sé. Sí, bueno, que no... Es que el DNA es muy resistente. Claro, digamos que el formol sirve para unas cosas, o sea, tenerlos archivados en formol sirven para unas cosas y tenerlos archivados en congelación sirven para otras. Y tienes el mismo paciente totalmente diagnosticado, tienes aquí un hemiencéfalo entero, pues si quieres seguir ampliando el estudio, lo que quieras, y luego allí pues para extraer proteínas, para otros tipos de estudios moleculares. Y lo bueno de pedir que haya más donación de cerebros es o sea, que tienen que ser tanto cerebros sanos como cerebros Ahora te contaremos que la ventaja de tener un banco hospitalario es que los bancos hospitalarios tienen tenemos una colección dentro del banco que son de controles sanos, que son pacientes que han fallecido por causas que no sean neurológicas, es un infarto, por ejemplo. Entonces, si la familia dona y va a hacer una autopsia y dona el cerebro, pues eso se puede utilizar como un control sano a la hora de investigar, que eso es importantísimo, claro. Y eso solamente lo tienen los bancos hospitalarios, porque tienen autopsias de pacientes que han fallecido, bancos de cerebros hospitalarios, pacientes que han fallecido por causas diferentes a una alternativa. Entonces, claro, cuando tú estudias necesitas saber que es sano y que... Claro, es que las personas que están o que tienen familiares con enfermedades cerebrales están muy concienciadas en donar y tal, pero la gente normal no sabe ni que existen estas cosas. Sí. Entonces, por eso ya se estoy explicando que nos parece importantísimo. Sí. Claro, que al estar en un hospital que sabe que hay esto y tal, pues los clínicos les dan la opción. ¿Quiere usted ser donante de cerebro? Y por eso es también una de nuestras grandes ventajas. Y entiendo que también cuando hay una donación así de que una persona que ha fallecido por cualquier otra causa, a lo mejor un infarto o tal, siempre el cerebro porque ya se investiga también si ha afectado o ha habido alguna causa que ha podido venir bueno, claro, se estudia, todo se estudia. Que ha podido venir por algo a lo mejor relacionado con el cerebro y que luego le ha producido un infarto. Claro, sí, se puede hacer. Claro, se estudia siempre se si estudia. no lo puedes estudiar, no lo puedes clasificar. Claro, lo primero que hay que hacer es diagnosticarlo. O
O sea, si no lo diagnosticas, no te sirve para nada lo que tienes porque no sabes lo que tienes. Para decir que no se ha muerto de una causa neurológica tienes que descartar que se haya muerto de una causa neurológica. Claro. Parece de perogrullo, pero... No, pero sí, que es así. O sea que, bueno, claro, yo he hecho una pregunta y no he caído, que claro, tiene que ser así. Que la gente, ni siquiera tus compañeros lo saben. No, si no lo sabe. La gente dice, ¿qué hacéis ahí? Hombre, pues lo primero que hay que hacer es estudiar el cerebro para poder... Ella necesita estudiarlo para poder clasificarlo. Claro. Si no lo ha clasificado, pues no sabe si es un cerebro de ¿Ves? Si no lo Alzheimer, hacemos, por ejemplo, estas técnicas de aquí, pues no sabemos que tienen estas placas, que es de Alzheimer, o no sabemos que tiene estas otras, que es otra enfermedad. Claro, todo esto primero hay que estudiarlo. Sí, estudiar y ver clasificar el eso. cerebro, bueno, pues un cerebro sano, Claro. un cerebro que ha sido afectado por... Se guarda una base de datos con toda la información que está absolutamente anonimizada para el exterior. O sea, cuando tú donas, o sea, tú cedes el cerebro a un investigador, todos los datos del paciente no, Sí, que son no anónimos. viajan. No, viaja información clínica asociada, información asociada, pero no datos personales nunca. Porque hay una confidencialidad que es obligatoria. Oh, come be with us, Holy One. Ahora vamos a ver los cerebros. A ver los cerebros. O sea, enseñaros unos cerebros para que veáis un poco. In my pain, I know you can feel it. There I find the comfort in your spirit. Every Nos llevamos allí para que veáis dónde tomamos las muestras y para que veáis, por ejemplo, un cerebro sano, uno con Alzheimer y otro con Parkinson. Se ve claramente, Claro, simplemente, sí. o sea, visto simplemente sin tener que utilizar ningún tipo de... No, a ver, no. Se ha tenido primero que diagnosticar, pero sí, se ve muy bien la diferencia macroscópica de un cerebro normal, uno que es un Alzheimer de mucha evolución y una enfermedad de Parkinson, que se pierde una zona muy específica del cerebro. Entonces Hay otra puerta. Bueno, pues vamos por arriba. Vamos por arriba, ¿no? Sí, anywhere I go, and you I find my home. Esto es el laboratorio, pero que hay también laboratorios aquí para manejarlo. ¿Por qué? Porque aquí hacemos priones. No sé si sabéis qué es eso. Yo lo he oído, pero exactamente no sé, pero sí que tiene que estar eso como incomunicado, ¿puede ser? Eso es, sí, tiene que estar aparte. Entonces, por eso todos los laboratorios que manejamos con esos tejidos lo hacemos aquí. Y aparte. There is nothing and no one above. Oh, come be with. Y esto, o sea, ¿Qué es el hallazgo? y esta enfermedad aún no se ha descubierto. Se ha descubierto, es que tiene varias causas, no solamente lo de las vacas locas. Hay formas genéticas, que es una proteína que cambia la conformación y se deposita en los tejidos. Entonces, el depósito de esa proteína se puede llegar de diferentes formas. Una es de forma genética, que te muta el gen, que la codifica, que la hace, y entonces se deposita. Otras formas que se llaman esporádicas, que son las más frecuentes, que no se sabe por qué es. Y otra está la de las vacas locas, que era por ingestión de carne. Entonces, en esos casos se supone que tú al ingerir proteínas anómalas de esas, esa proteína tiene como la capacidad de replicar otras proteínas tuyas y hacer que se depositen y formen la enfermedad. Es que es un poco compleja. Somos centro de referencia de la Comunidad de Madrid para El diagnóstico ese. el diagnóstico de embriones de neuropatológico. sospecha de demencias rápidamente progresivas. Cuando hay un paciente que de repente se demencia muy rápidamente, menor de 2 años o joven y además muy rápidamente, se le aplica el procedimiento ECJ y tiene que venir aquí a hacerse la autopsia. Para averiguar si es o no, para causado, para descartarlo. Sí, pero una vez que porque entra en el circuito ya no sale. la única forma ¿y esto es contagioso? sí, O sea, que por eso está incomunicado. claro.
Lo que pasa es que se puede contaminar con fórmico, pero hay que hacerlo todo aparte. Sí, el laboratorio y todo. Contagioso, pero no por el aire. No por el la aire. suerte, o sea, solo por contacto. Por eso se por puede hacer, ingestión, si no, no por podríamos. contacto, si no, no se podría hacer. Entonces ellos se visten como si fueran marcianas. ¿No? Como el ébola, como el he visto ébola, por ahí sí. que teníais en la revista unos trajes pues, claro. parecido a eso. Eso es para tratar con las abejas. Pues parecido a eso, vale. El ser vivo más importante del planeta. Ya si tienes tiempo te lo quieres leer un ratito. Sí, oí un reportaje el otro día. Sí, pues es increíble, de las pero abejas. y además que está en peligro de extinción. Sí. There is nothing and no one above. Oh, come be with us, Holy One. Mira, esto es lo que os digo. Este es un hemiencéfalo. ¿Veis? Es el izquierdo. Esto sería así, un cerebro normal con el hemiencéfalo. Este es el hemisferio y este es el cerebelo y el tronco. La otra parte es la que se guarda Me en sorprende muchísimo porque es que nunca pensaba que fuese tan grande. Yo pensaba que era más pequeño. Claro, depende, el tamaño del cerebro va un poco dependiendo del tamaño de De las la persona. personas. Ujú. O sea, que eso y no también. está relacionado con la inteligencia. Entonces, ¿veis? Menos mal. Este, como veis, está todavía está entero porque todavía no lo he estudiado. Pero ya le falta el otro hemiencéfalo que es el que está congelado ya. Ujú. Entonces, Sí, está muy aquí bonito ya. lo que haríamos es darle secciones, se va seccionando todo, como esto de aquí, lo estudiamos macroscópicamente y luego de estas secciones de aquí se toman las muestras, que es lo que habéis visto ya teñido en el laboratorio. El microscopio, lo que hemos visto en el microscopio. Y que- Entonces, esto, mirad, fijaros qué diferencia. Esto es un cerebro normal, ¿veis? Aquí ya he tomado yo la muestra, pero mirad la diferencia con un cerebro de enfermedad de Alzheimer. Simplemente ya con el tamaño, Es el mismo. claro, esto es lo que se llama atrofia del cerebro, que se pone más pequeño porque se pierden neuronas y se pierde sustancia blanca. Entonces, mirad qué diferencia ya hay simplemente con el tamaño. Esto es por pérdida Mira, de las espectacular. células. Cada enfermedad afecta a una parte del cerebro. Cuando están muy evolucionadas, al final todo el cerebro se termina afectando, pero muchas enfermedades empiezan por una zona. Por ejemplo, el Parkinson, ¿en dónde está el hemicéfalo? Ah, este. Yo tengo una pregunta sobre esto, que una de las partes de las preguntas, justamente la más relacionadas con el cerebro, hemos querido, si se puede, transmitírtelas desde una asociación con la que tenemos bastante buena relación. ¿Con qué asociaciones? La Fundación de Demencia Frontotemporal. Se ha creado hace muy sí, muy poquito. poco, sí, no la... Según los estudios que sabemos, realizados, ¿en qué rango de edades se encuentran estas enfermedades como el Alzheimer, demencia frontotemporal y la demencia por cuerpos de Lewy? Pues el Alzheimer y la demencia por cuerpos de Lewy suele ser en personas más mayores. La demencia frontotemporal puede ser desde gente más joven a gente más mayor. Es un rango de edad como más distribuido. Que no hay una edad No. fija para... Es que las demencias frontotemporales hay una clasificación, es un lío, es un lío porque es un concepto que engloba muchísimas otras enfermedades. Hay una clasificación ahora publicada en donde incluso meten un montón de cosas. Alzheimer, un montón. Entonces, claro, demencia frontotemporal como tal es un cajón desastre donde entran muchísimas enfermedades, ¿sabes? Eso para empezar. Entonces, la edad es, como te puedo decir que el Alzheimer es una enfermedad que es más de pacientes más mayores, la demencia frontotemporal pues tiene un rango de edad pues dependiendo un poco de lo que haya debajo. Que no es solamente como digamos en el Alzheimer que se ve que hay una anomalía, dos proteínas son las que están mal, pero en la demencia frontotemporal puede ser debido a muchas otras proteínas. O sea, muchos indicios diferentes que Claro. no siempre son los mismos en cada Claro, persona. es que depende un poco, por eso o sea, en esa enfermedad varía un poco dependiendo de la proteína que está afectada, pero sí que suele ser también en gente más joven. La demencia frontotemporal Sí, se sí. puede dar en gente más joven.
me pregunta aquí, ¿qué esperanza de vida podemos encontrar en cada una de ellas? Pues depende un poco, claro. Depende un poco y depende también de cómo esté el resto del organismo. Hay personas que aguantan más, otras menos, es que depende un poco. Las demencias frontotemporales, por ejemplo, hay veces que tienen un curso de menos de 2 años y otras en cambio 5, 6, o sea, hay veces que son más rápidas que el Alzheimer, por ejemplo, que el Parkinson, que tienen una esperanza de vida mucho mayor, más largo. Las demencias frontotemporales suelen ser menos tiempo. Me preguntan a mí aquí que en qué nivel de investigación nos encontramos con respecto a estas enfermedades. Pues se están haciendo avances en el mecanismo, ¿no? En cómo se depositan las proteínas y tal, pero ahora lo que es el gran reto es encontrar los medicamentos que bloqueen el depósito de esas proteínas. Eso es donde se está ahora invirtiendo más esfuerzo. Claro, en encontrar los medicamentos, pero de momento todavía no hay nada. Por ejemplo, para la enfermedad de Parkinson hay medicación que sustituye la sustancia que secretan esas neuronas, por ejemplo. Hay a enfermos que les va bien, hay a otros que les va peor. Lo que ahora es el reto es parar la pérdida de esas neuronas, ¿no? Coger las enfermedades en una fase muy temprana para que no sigan muriendo. Ese es el gran reto. Y en los pacientes es sobre todo intentar coger la enfermedad lo antes posible, porque cuando ya está tan avanzada ya poco se puede hacer, porque se han perdido muchas neuronas. Lo importante es diagnosticar muy pronto las enfermedades e intentar pues que no siga avanzando, frenarla. Y estas enfermedades de degeneración del cerebro nuevamente se detectan cuando cuando empieza a haber síntomas. O sea, hay síntomas que la persona que está más cercana, claro, dices, hay algo que no va bien. Eso es, sí. Pues por ejemplo el Parkinson es más del motor, al principio es más motor, empiezan a andar raro o más despacito, los movimientos lo hacen muy despacio o les empieza a temblar el pulso. En el Alzheimer empiezan a tener problemas de memoria, que es lo que más se conoce. Eso, por desgracia, en las demencias frontotemporales pues cambian de personalidad de repente, por ejemplo. Depende un poco de la parte del cerebro que se está afectando y su función, pues se ven esos síntomas. Sí. Hay mucho conocimiento de la enfermedad, cómo afecta y todo eso, pero es verdad que, bueno, es verdad, no lo sé, pregunto a vosotras. Hay medicación, o sea, en algunas enfermedades, como me ha dicho en el Alzheimer, pero por ejemplo, en el Parkinson, sí. Pero en el Alzheimer, por ejemplo, no hay estudios, o sea, que sí que haga... Están haciendo muchos estudios, hay muchísimos ensayos clínicos, están haciendo vacunas que como que intentan parar el depósito de las proteínas, pero de momento está todo en una fase pues bastante inicial, pero bueno, se hace muchísima investigación. No parar de trabajar. Hay muchísima gente trabajando en todas estas enfermedades. Hay muchos esfuerzos para prevenir, claro, para buscar marcadores en líquido cefalorraquídeo, sin tener que, ahora por ejemplo hay marcadores en líquido cefalorraquídeo que no sean solamente en cerebro, que es al final el fallecimiento. O sea, dice que se va avanzando, pero lo que no hay es un tratamiento. Claro, un tratamiento ahora mismo que las cure no hay. ¿Y prevenir? A ver, las demencias, por ejemplo, es que hay muchos tipos de demencia. Por ejemplo, el Alzheimer se ha visto en estudios que estaban en una cohorte que hay muy grande en Estados Unidos, que estaban estudiando riesgo cardiovascular. Al controlar los factores cardiovasculares se ha visto que en esa cohorte había menos Alzheimer, por ejemplo. O sea que sí que se puede prevenir, pues activando la memoria, hay una vida sana. Claro, porque al final el cerebro es otro órgano más, hay que cuidarlo. Sí, muchas veces también, bueno, yo creo que hay una pregunta por aquí que muchas veces también se dice, no es que está enferma de Alzheimer, pero seguramente no es el Alzheimer como tal, sino que es otra enfermedad. Claro, por eso es súper interesante y transmitir a las personas que ahora mismo la única forma de diagnosticar al 100% la enfermedad es solamente con el estudio neuropatológico. Pues es importante que donen. Porque se ha avanzado, lo que dice Marisa, que se ha avanzado mucho en obtener marcadores y tal, pero no es al 100%. Es que no hay nada específico al 100% ahora mismo que te diagnostique lo que pasa en el cerebro. Y además es que muchas veces hay varias enfermedades juntas. Que hay Alzheimer con demencia con cuerpos de Levy, hay Alzheimer con demencia frontotemporal. Muchas veces se mezclan.
se mezclan ¿Y varias puede enfermedades. ser que una enfermedad lleve a la otra? Claro, hay toda una rama que dicen que hay unas enfermedades que predisponen a otra y viceversa. Eso también ahora es una línea de trabajo. Algunas que están relacionadas con factores vasculares, por ejemplo, hay una demencia que es vascular, esa está muy relacionada con el tipo de vida que se lleva, pues el fumar, por ejemplo, la hipertensión arterial, eso sí que puede afectar la evolución de la enfermedad. Pero hay otras que no, hay otras que son independientes, que no tienen que ver con... Es lo que te comentaba antes, en la corte esta que han seguido de factores cardiovasculares, que descubrieron que había como menos enfermedad de Alzheimer al controlar un poco más los factores de vida en general. Mejor nutrición, más deporte, vida más activa, todo eso parece que protegía un poco hay menos Alzheimer en esa corte, en ese grupo de pacientes que han estudiado a lo largo del tiempo que en otras. O sea que en ciertas enfermedades sí que parece que protegen, que pueden evitar que surja la enfermedad o que a lo mejor surja muchísimo más tarde, pero en otras no. Sí, claro, están haciendo estudios desde muchos ámbitos, de muchas maneras para detectar y ver todas las posibles opciones que se puedan... Hay veces este grupo de enfermos que te digo estaban estudiando la hipertensión arterial y estaban intentando que estos pacientes pues tengan hábitos más sanos para controlar la hipertensión arterial, y luego después de tantos años han visto que tenían menos demencia, menos enfermedad de Alzheimer. O sea que los factores en algunos casos sí que pueden beneficiar al cerebro también, igual que al resto del cuerpo, controlando ciertos factores, pero en otras enfermedades no. Y además es que muchas tienen un componente genético, que eso no se puede controlar. No se puede controlar. When I wake, I know you are with me. In the dark, I can almost see you clearly. Every day. Desde tu opinión, ¿existe una buena información sobre los avances que se realizan aquí? ¿Aquí a qué te refieres? Sí, eso te lo hago a modo un poco de lo que hablábamos antes. A modo, o sea, si tú crees o consideras que nosotros, por ejemplo, que somos medios y la información que se realiza y que se expone en los diferentes medios, en televisión, en medios, Hombre, ¿existe una buena información que llega al lector? ¿A ti te gustaría, a lo mejor...? Yo pienso que sí, que últimamente sí que noto que hay como más interés por parte de los medios en que se conozcan más lo que se hace a favor de control de estas enfermedades que antes. Por ejemplo, yo que llevo ya muchísimos años, pues sí que ahora hay muchísimos más periodistas y más medios que se interesan por el tema, por ejemplo. Nos interesamos los que vamos a difundir y a conocer, imagínate, pues para concienciar un poco. Y voy a empezar por el principio y luego te pregunto la última pregunta. La medicina, bueno, esto lo preguntaba antes, la investigación y concretamente el estudio del cerebro es algo que debe de venir por vocación. ¿Qué te lleva a ti a elegir este campo, el estudio de cerebros? Pues mi interés por este órgano, que me parece fascinante, porque es como intentar conocer cómo trabaja. Conocemos mucho cómo trabaja el riñón, cómo trabaja el corazón, pero el cerebro ha sido siempre el gran desconocido. Y además, pues cómo se traduce la enfermedad a los tejidos, pues también ahora se estudia más, pero antes se sabía poco de lo que realmente estaba pasando en el cerebro, porque un síntoma que se produce en un paciente puede llegar a través de muchas patologías. Entonces, claro, es muy interesante estudiar realmente qué está pasando en el tejido. Entonces, es muy interesante desde el punto de vista tanto cómo funciona todo el cerebro globalmente, cómo afectan unas áreas, cómo afectan otras, pero también estudiar lo que es el tejido morfológico, qué realmente está pasando ahí. Fíjate que, sin embargo, como tú dices, es la parte más importante del cuerpo,
¿no? Sí. Y sin embargo es como la más desconocida, ¿no? Hasta ahora sí, ahora hay un boom en el estudio de neurociencias, lo que es todo lo que engloba lo de las neurociencias, ahora hay un boom. Se está estudiando muchísimo cómo funciona, pero funcionalmente el cerebro, con técnicas de imagen que ven cómo se activan las regiones, cómo cuando haces un proceso se activan determinadas zonas o se activan muchas otras. Eso ahora mismo es un boom, hay muchísima investigación a ese nivel. O sea, en ese sentido se está avanzando muchísimo. Ahora queda la parte de la enfermedad, avanzar en la parte de la enfermedad. Se me ocurre una pregunta, bueno, es un poco que no lo tengo aquí, pero según estoy hablando contigo, se me ocurre, yo sé mucho de emociones. Y de hecho, a ver, la revista, cuando salió la revista, Grace Magazine, siempre decimos que Grace Magazine es una revista con alma, porque se guía mucho de las emociones humanas. Y hablando un poco de cerebro, ¿tú crees que las emociones que vivimos en el día a día, tanto buenas como malas, afectan y pueden producir enfermedades en el cerebro? No sé si la pregunta está bien hecha, ¿tú me entiendes? Yo te entiendo. A ver, yo creo que no está demostrado. Yo creo que una cosa es cómo te afecta a ti el día a día y tal, el estrés, pero el estrés es algo físico. Hay suelta de hormonas, hay suelta de tal, y todo eso sí que puede afectar al tejido. O sea, quiero decir que te lo traspaso al mundo físico. Es decir, si una persona está contenta, no tiene estrés y tal, pues tiene muchísimas menos posibilidades de que su cuerpo tenga esa enfermedad derivada del estrés, por ejemplo. Pero hay otras enfermedades que te van a pasar, seas feliz, no seas feliz, es decir, que depende. I know you can feel it. There I find the comfort in your spirit. And every day you sing it over me like water. My love runs free. El Banco de Cerebros del Hospital de aquí, de la Fundación Alcorcón, es conocido a nivel mundial. Sin embargo, el ciudadano de a pie está concienciado en la donación de órganos, porque lo hablábamos antes al principio. En la donación de órganos está muy concienciado. En la donación de cerebros. En la este concepción caso. no. Muchas. Hay muchos miedos. Hay mucho desconocimiento porque, por ejemplo, no saben exactamente qué es lo que realmente, cómo se extrae el cerebro, por ejemplo, si se va a deformar el cadáver, el que pasa luego con el tejido. En ese sentido sí que tienen bastante desconocimiento porque es normal, son técnicas como muy, pues eso, como muy apartadas de lo que todo el mundo conocemos, son muy específicas, muy especializadas. Y en ese sentido yo pienso que sí que desconocen cómo se hace el procedimiento. Ellos saben el fin, sí, pero lo que es el procedimiento sí que es desconocido. Y quizás por eso un poco el miedo también a la donación por no conocer el procedimiento. Sí, probablemente, o porque ni siquiera saben que puede tener tantos beneficios. Es decir, como que no piensan que el que tú dones tu cerebro puede repercutir en que se cree avances para la sociedad. En cambio, un órgano sí, porque lo ves enseguida que otra persona pues se va a beneficiar, ¿no? Sí. Pero aquí es como que es como más global, más digamos abstracto, pues parece como que es menos específico, que tiene como menos utilidad. Sí. Según me estás contando esto, de verdad, perdóname, Carmen, pero desde mi experiencia total, o sea, igual que se trasplanta un órgano como el corazón, que es vital, ¿se ha estudiado o se ha barajado la posibilidad de trasplantar un cerebro? Hombre, hoy ¿Eso existe? No existe. Lo sé. Técnicamente es imposible hoy por hoy. Técnicamente es imposible. Pero eso me imagino que a nivel médico se plantea claro, esa duda o esa... Claro, sí. Técnicamente, hoy por hoy... Eso no está ni contemplado, es que no está ni contemplado sobre ello, ni... Es que no está ni contemplado legalmente que se haga eso. O sea, sí, que eso sería ya algo aparte, claro, un poco tabú, ¿no? Eso, si se llegara al nivel de técnica que se pudiera hacer, pues claro, habría que pasar primero el nivel legal y ético. Pues que eso, si lo piensas a fondo... Porque realmente es que el cerebro no es otra persona. Oh, come be
2018 sí, se comenzó a custodiar tejido cerebral en este hospital. Desde entonces hasta esta fecha, ¿qué ha cambiado? Pues que... ¿Qué ha cambiado en qué sentido? ¿Qué ha cambiado en el nivel de estudio, en el nivel de avance? Pues que se conocen de medios con los que contáis. Bueno, los medios, sinceramente, casi esta pregunta, los medios somos los mismos. Somos más o menos el mismo personal, los medios son los mismos porque lo que necesitamos realmente para estudiar los cerebros ya estaba, o sea, se van descubriendo como nuevas proteínas y necesitas los anticuerpos y tal, pero a nivel técnico yo te digo que no hemos cambiado, vamos, no ha cambiado gran cosa. En 20 años... En este caso haría falta como... nunca nos gusta hablar de dinero y tal, pero bueno, en este caso, si se tuviese más parte económica para avanzar en eso, ¿tú crees que se podría avanzar más? Más parte económica y más gente dedicada a ello específicamente, claro. Que no la hay, que hay poco personal. Sí, o sea, a nivel de lo que es la sanidad pública, es que nos es muy difícil compaginar la parte asistencial, lo que hablábamos antes, la parte diagnóstica con la parte de investigación. La investigación gorda la hacen en centros que solamente se dedican a investigar. Es decir, suelen pedir muestras y tal. Nosotros lo que hacemos pues es publicar casos, hacer pues a lo mejor ver grandes series. Los bancos de cerebros, sobre todo, lo que han descubierto es, estudiando muchos cerebros, describir patologías, por ejemplo. Eso es lo que es un poco complejo. Es sí, muy complejo. Y luego, claro, toda la biología molecular, que es lo que ahora mismo está más de moda, como es lo que se está avanzando muchísimo en biología molecular, pues eso todavía nos falta a nosotros, porque es dinero, ahí sí que es dinero. Eso, sí, son avances y que dependen claro, de dinero. El hacer biología molecular y tener estudiados los genes y mejor, eso ya, desde nuestro punto de vista, necesitamos más dinero. Creo que voy por aquí. ¿Sabemos cuántas enfermedades se pueden detectar en el estudio del cerebro? Uy, no te puedo decir un número así, pero muchas. O sea, claro, no hay... Todas las que están descritas todas las enfermedades descritas hasta el momento se pueden diagnosticar en un cerebro. Y ya yo creo que terminamos. Existen varias versiones o quizás desconocimientos sobre ello, ¿vale? Pero las enfermedades degenerativas del cerebro se heredan. Sí, hay enfermedades que se pueden ¿Está demostrado que se heredan? Sí, claro. Hay mutaciones específicas de algunos genes en donde se hereda la enfermedad, claro. Y lo último era que te gustaría añadir. ¿Qué me gustaría añadir? Para los lectores de Gracia Magazine. Pues nada, que vean la donación cerebral como algo positivo, como algo positivo para la sociedad, para que se avance en el conocimiento y esto beneficie al futuro de la especie humana y al bienestar. Porque realmente al final lo que se busca que es pues, que cuando vivamos lo vivamos con buena calidad. Sí. Pues es el avanzar un poco en el conocimiento de nuestra propia especie. And you will find my home anywhere I go, and you will find my home. There is nothing like your love. There is nothing and no one above. Oh, come be with us, Holy One. Oh, come be with us, Holy One. Oh, come be with us, Holy One.